La fuente máxima de satisfacción está dentro de nosotros mismos. Si haces cosas malas, principalmente dañando a otros, obtendrás consecuencias negativas. Si ayudas a otros y les brindas más felicidad a los demás, obtendrás beneficios. Esta es una de mis frases favoritas de mi maestro Wayne Dyer. Cuando cambias la forma y el modo de ver las cosas que tú miras cambiarán para ti. Hola amigos, soy Orlando Miguel, bienvenidos a la presente entrega de Omnius 24 Horas y bienvenidos al Jardín de tu Mente, el canal del despertar de la conciencia. Soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Y nueva vez estamos aquí para compartir contigo nuestro segundo programa de la serie Cuidando tu Mente en el 2021. Y en esta ocasión te platicaremos de otro tema de suma trascendencia para activar tu estado vibratorio. Cómo elevar tu energía para pasar de un estado inferior de conciencia a un estado superior. Requisitos, hábitos y actitudes. Quédate con nosotros. Regresamos en minutos. En el primer video de esta serie, Cuidando el Jardín de tu Mente, analizamos el mapa de los niveles de la conciencia del Dr. David Hawkins. Examinamos las diferentes escalas que van desde 20 a 1000 en un primer plano. Identificamos los patrones débiles por debajo de los 200 que representan la fuerza. Estos comprendían los sentimientos como la culpa, la ansiedad, el odio, la ira, el orgullo y el deseo. Y los patrones poderosos que están por encima de 200 que representan el poder. Estos comprendían la afirmación, la confianza, el optimismo, el coraje, el amor, la alegría, la amabilidad, atractores que mejoran la vida y en última instancia conducen a elevar nuestro nivel de conciencia, además de las características de cada uno de estos niveles de entendimiento. Si te perdiste este primer video o programa, no te preocupes, voy a dejarte aquí abajo el enlace para que lo veas, pues es importante que sigas el orden de las lecciones y reflexiones y aproveches al máximo estas enseñanzas para que logres un impacto súper positivo en tu vida. Aún así voy a compartirte de nuevo el fragmento del mapa de la conciencia, tal como lo expuse en ese primer video, a modo de introducción. Y en segundo y último plano te ofrezco los requisitos, actitudes y comportamientos que pondrás en práctica para conseguir el objetivo propuesto de esta segunda entrega. Cómo elevar tu nivel de conciencia y acceder de un estado de conciencia inferior a un estado superior. Recapitulemos primero de nuevo el mapa de la conciencia. Bien, comenzando con la calibración del logaritmo número 20, que es el nivel de conciencia de la vergüenza. La emoción que se experimenta en este nivel de conciencia es la humillación y el proceso de la experiencia de la vida es la eliminación. En cuanto a la visión de la vida, en el nivel de conciencia de la vergüenza, pues la vida se ve como algo miserable. Y la visión de Dios es que es un Dios desdeñoso. Características del nivel de la vergüenza. Se experimenta un estado de desesperación, nivel peligrosamente próximo a la muerte. Las personas de este rango de conciencia pues tienen la tendencia de elegir como opción el suicidio, consciente o sutilmente. Otras características de la vergüenza son el autoodio, la depresión, autoimagen en cero, se culpan a sí mismas, tienen una mentalidad perdedora, centrada siempre en el yo. La vergüenza es la base del temor o la desaprobación, el rechazo o el fracaso, cero autoestima. La vergüenza ocasiona neurosis. En el nivel de conciencia de la culpa, calibrado en 30, la emoción que se experimenta en este nivel de conciencia es la culpa y la experiencia del proceso de la vida
es un estado de destrucción. En cuanto a la visión de la vida, las personas de este nivel de conciencia de la culpa ven la vida como algo maligna. Y la visión acerca de Dios es que es un Dios vindicativo. Las características de la culpa, utilizada en nuestras sociedades para la manipulación y el castigo, es usada por lo general por los demagogos religiosos como coerción y control. La culpa tiene forma de penitencia. Otras características son el autoodio, autocastigo psicológico, se convierte en un sutil intento por manipular a Dios. La culpa juzga a los demás y se castiga a sí mismo y a los demás. Pasando al nivel de conciencia de la apatía, calibrado en 50, la emoción que se experimenta en este nivel de conciencia es la desesperación, mientras que el proceso de la experiencia de la vida es la renuncia. La visión de la vida de este estado, de este nivel de conciencia de la apatía es, ven la vida como algo de desesperanza. Y la visión acerca de Dios es que es un Dios censurador. Cuanto a las características de la apatía, esta se caracteriza por el abandono, la indiferencia, la extrema pobreza y en los grados más graves por la desesperación y la desesperanza. Su baluarte es el no puedo y las quejas. Este rango de la apatía está marcado por la indiferencia, una mentalidad derrotista, y sus armas de defensa son las excusas y las justificaciones. Pasando al nivel de conciencia del sufrimiento calibrado en 75, la emoción que se experimenta en este nivel de conciencia es el remordimiento y la experiencia en el proceso de la vida es el desaliento. La visión de la vida en este nivel de conciencia de, del sufrimiento ven la vida como algo trágica y la visión acerca de Dios es que es un Dios altivo. Algunas características del sufrimiento. Este es el nivel de la tristeza, la pérdida y el desaliento. Una de sus causas principales es el apego a los objetos y a lo material. Se aferra a todo. Estas personas viven en el pasado. Otras características son la ira y el resentimiento. En el rango del nivel de conciencia del temor o el miedo, calibrado en 100, pues la emoción que se experimenta en este nivel de conciencia es la ansiedad. Y la experiencia del proceso de la vida es el retraimiento. La visión de la vida en este nivel de conciencia de el temor o el miedo es atemorizante y la visión que se tiene acerca de Dios es que es un Dios castigador. Las características del temor: miedo a los enemigos, la vejez o la muerte, o al rechazo. El mundo le parece peligroso a estas personas, lleno de amenazas y de trampas. La emoción que se experimenta es la del peligro en todas sus expresiones. El nivel de conciencia del deseo, calibrado en 125, la emoción que se experimenta en este nivel de conciencia es el anhelo y la esclavitud es el estado de la experiencia del proceso de la vida. En cuanto a la visión de la vida de este nivel de conciencia del deseo, ven la vida como algo decepcionante y la visión que se tiene acerca de Dios es que es un Dios negativo. En cuanto a las características del deseo, el predominio por el deseo al dinero, al prestigio o al poder. Estas personas, el deseo por la aprobación sexual. Este es el nivel de las adicciones. Es un estado superior a la ira y al sufrimiento. Otras características del deseo predomina en este rango son su afán por el triunfo, ganar la fama, ser importante, es una obsesión, obtener más. Pasando al nivel de conciencia 150, que es la ira. En este nivel de conciencia, la emoción que se experimenta es el odio y la experiencia en el proceso de la vida es agresiva. En cuanto a la visión de la vida, en este nivel de conciencia de la ira, se ve la vida como algo antagonista
y la visión que se tiene acerca de Dios es que es un Dios vengativo. En cuanto a las características de la ira, es una emoción que surge de los deseos frustrados, puede conducir a las personas de este rango a realizar acciones destructivas o constructivas. Muchas veces se experimenta ira por la injusticia social, la desigualdad. El nivel de conciencia de 175, que es el orgullo, en este nivel de conciencia, la emoción que se experimenta es el desprecio. Y la experiencia en el proceso de la vida, en este nivel de conciencia, es el engreimiento. En cuanto a la visión de la vida, de este nivel de conciencia del orgullo, es exigente y la visión que se tiene acerca de Dios es la indiferencia. Las características del orgullo. Las personas se sienten más positivas al llegar a este nivel. Han reducido considerablemente las energías anteriores como la vergüenza, el sufrimiento, la ira, el deseo. Aún así, estas energías están dominadas por el ego y los instintos animales. Mente inferior y por debajo de los 200. En el nivel de conciencia del coraje, calibrado en 200, la emoción que se experimenta es el consentimiento y la experiencia que se tiene de la vida en el proceso es el empoderamiento. En cuanto a la visión de la vida, en este nivel de conciencia del coraje, se ve la vida factible y la visión que se tiene acerca de Dios es que es un Dios permisivo. En este nivel de conciencia de 200, el coraje es el salto al poder. En cuanto a las características del coraje, este es el salto del comienzo al poder, el nivel 200. Es la transición de la mente inferior a la mente superior. Estos rangos del 200 al 500 representan la energía no lineal, emociones cada vez más benignas, mente superior y dominio del cerebro derecho. El coraje, cuyo rango es 200, representa al contrapoder. En el rango de la neutralidad, calibrado en 250, la emoción que se experimenta aquí es la confianza. Y la experiencia en el proceso de la vida es la liberación. La visión de la vida en este nivel de conciencia de la neutralidad es una vida satisfactoria. Y la visión que se tiene acerca de Dios es que es un Dios consentidor. En cuanto a las características de la neutralidad, nivel de la confianza interna, son personas súper positivas, constantes, no se dejan intimidar por nada o conducir o probar nada. Mente superior y dominio del cerebro derecho. El nivel de conciencia de la voluntad, calibrado en 310, la emoción que se experimenta en este nivel de conciencia es el optimismo y la experiencia de la vida en el proceso es la intención, el propósito. En cuanto a la visión de la vida, en este nivel de conciencia, de la voluntad, la vida se ve esperanzadora y la visión de Dios que se tiene en este nivel de conciencia es edificante. En cuanto a las características de la voluntad, este rango se considera como la puerta de entrada a los niveles superiores de conciencia. Son personas muy positivas y se interesan por el bienestar y la felicidad de los demás. La motivación en estas personas es una constante. En el nivel de conciencia de la aceptación, calibrado en 350, la emoción que se experimenta es el perdón y la experiencia en el proceso de la vida es la trascendencia. La visión de la vida en este nivel de conciencia de la aceptación es armoniosa y la visión de Dios es que es un Dios misericordioso. Las características de la aceptación, caracterizado por la capacidad de vivir armoniosamente con las fuerzas de la vida. Se experimenta una transformación en estas personas que les lleva a ser conscientes que son ellos mismos los generadores de su propio destino. Es un enorme salto llegar a este nivel de conciencia. En el nivel de conciencia que es de 400, que es la razón, la emoción que se experimenta en este estado de conciencia es la comprensión, la experiencia de la vida en el proceso es la abstracta y la visión que se tiene acerca de la vida en este nivel de conciencia de la razón es significativa. Mientras que la visión que se tiene acerca de Dios en este nivel de conciencia es que es un Dios sabio. Las características de la razón. Predomina la sincronicidad de la inteligencia y la racionalidad. Este es el nivel de la ciencia y la medicina. Es el rango de los ganadores de los premios Nobel, Einstein, los grandes estadistas, Gandhi, Mandela, Churchill y los grandes libros.
En el nivel de conciencia 500, que es el rango de conciencia del amor, la emoción que se experimenta es la veneración y la experiencia de la vida en el proceso es la revelación. La visión que se tiene acerca de la vida en este nivel de conciencia es benigna y la visión acerca de Dios es que es un Dios armonioso. Características del rango del amor. Predomina el desarrollo de un campo de energía progresivamente incondicional, inmutable y permanente. Se manifiesta en estas personas la bondad en todas sus expresiones. Un ejemplo de esto es María Teresa de Calcuta. Es el nivel de la verdadera felicidad. En el nivel de conciencia de la alegría, calibrado con el logaritmo 540, la emoción que se experimenta en este nivel es la serenidad y la experiencia en el proceso de la vida es la transfiguración. La visión de la vida en este nivel de conciencia es que es una vida completa y en cuanto a la visión de Dios es que es único. Características de la alegría. Experiencia de la alegría interior, nivel de la curación y los grupos de autoayuda. En estas personas se manifiestan los milagros. En el nivel de conciencia de la paz, calibrado en 600, la emoción que se experimenta en este nivel de conciencia es el éxtasis. Y la experiencia de la vida en el proceso es hacia la iluminación. En cuanto a la visión de la vida, es perfecta y la visión que se tiene de Dios es que es un ser universal. Características del rango de la paz. El rango de la experiencia de la paz, de la felicidad y la iluminación. Son estados asociados con la experiencia en términos de trascendencia, iluminación y felicidad. Finalmente, en el nivel de conciencia de la iluminación, que oscila entre los 700 a 1000, la emoción que se experimenta es indescriptible, es decir, no se puede describir la experiencia. La experiencia de la vida es la conciencia pura y la visión de la vida es perfecta y la visión de Dios es que es un ser interno. Características de la iluminación. Actualmente solo 6 personas en el planeta que calibran el nivel 600 o más. 3 se encuentran entre 600 y 700, una entre 700 y 800, una entre 800 y 900 y una entre 900 y 1000. Creo que conociendo ya los distintos niveles de entendimiento que hemos examinado en el mapa de la conciencia, puedes deducir por dónde está tu nivel de frecuencia. ¿Sabes en qué nivel de frecuencia te encuentras? Ahora bien, sin importar el nivel de conciencia que estés vibrando, sea débil o poderoso, lo importante es saber cómo elevar mi nivel de conciencia y acceder a un estado de frecuencia de un nivel inferior a un estado superior. Existe una diversidad de principios, actividades y actitudes y comportamientos que podemos usar para liberarnos de emociones, hábitos o deseos y relaciones tóxicas y que son resultado de tu condicionamiento. A continuación te sugiero algunas recomendaciones extraídas de mi libro La Otra Dirección para lograr este objetivo propuesto. Tengo la firme convicción de que si los pones en práctica, elevarás tu nivel de frecuencia y te convertirás en un canal para que la vida se exprese y te conviertas en una expresión de amor, en una persona más pacífica. La sugerencia número 1 es el lavado del cerebro. Toma el control de tu vida y descontamina tu mente. Cada mañana, al levantarte, expresa gratitud por el nuevo día. Purifica tu mente y tus pensamientos. Elige solo lo mejor de lo mejor. Evita la telebasura y la radiobasura. Purifica tu alma. La elección eres tú. En mi conferencia, Los 10 principios de la psicología del liderazgo espiritual, el primer principio que comparto con mi público es el lavado del cerebro. Esto consiste en realizar una limpieza mental, comenzar a desintoxicar tu mente, descontaminarla y liberarla de todo condicionamiento, purificarla, sacar toda la basura mental, como le decía Sócrates a Dan Millman en la película del Guerrero Pacífico. De modo que cada mañana al levantarte, tu primera tarea es evitar la telebasura, la radio basura, la prensa basura, la internet basura.
y las conversaciones y charlas útiles de los programas radiales y televisivos. La sugerencia número 2, descubre tu verdadera autoestima. Estás donde tu atención está. Sé consciente de tus emociones. Los condicionamientos contribuyen a que sientas lo mismo cada vez que enfrentas una misma situación. Esto resulta frustrante porque tan pronto surge o resurge la vieja respuesta, te conectas con ella. Precisas ser consciente de tus emociones y sentimientos en todo momento. Esto es estar despierto, vivir en el presente. Empieza por amarte a ti mismo, por prodigarte afectos. De esa forma, queriéndote a ti mismo primero, florecerá la capacidad de sentir amor y aprecio por los que te rodean. Hay que estar atentos para identificar y eliminar de inmediato toda emoción o sentimiento poco agradable en nosotros. Cuando la gente me pregunta, Orlando Miguel, ¿cómo aumento mi confianza y autoestima? Mi recomendación siempre es, lee las biografías de los hombres extraordinarios. Jesús, Buda, Mahoma, Mandela, Gandhi, Lincoln, Luther King, María Teresa, Emerson. Consultar la sabiduría y la obra de todas estas personas que cambiaron el rumbo de la humanidad, poner en práctica lo mejor de sus enseñanzas, activa tu nivel vibratorio y tu modo de pensar y actuar. La sugerencia número 3, asume la responsabilidad de tu respuesta actual. Este es el primer paso para alcanzar la felicidad verdadera. Antes de intentar cambiar a los demás, procura cambiar tú. Si yo me transformo, pues el mundo entero se transforma. La renovación comienza en uno mismo. Ya lo dijo Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Aspira a convertirte en el tipo de persona que te gustaría ser. Renuncia con determinación a la costumbre de culpar y sentirte culpable. La cuarta sugerencia es, elige lo mejor de lo mejor. En la receta de la felicidad, mi maestro y líder espiritual Deepak Chopra enfatiza en este punto: escoger lo mejor de lo mejor. Y en mi opinión, qué mejor elección que elegir, por ejemplo, a Dios como nuestro verdadero y único guía, el poseedor y proveedor de toda riqueza material y espiritual. Elige a Dios para que Él sea el artífice de todas tus decisiones y Él guiará tus pasos y te hará prosperar. La sugerencia número 5, promueve solo el bien, pues todo vuelve a ti. Muestra interés sincero por el bienestar de los demás. Es el primer principio de nuestra iniciativa, Proyecto de Paz Global en RD. Cuando nos orientamos a realizar acciones virtuosas en bien de los demás, elevamos nuestro nivel de conciencia. La sugerencia número 6, maneja tu energía. Todo es y contiene energía, y te toca a ti y a mí, con un discernimiento recto, evitar todo objeto, personas, ambientes o eventos cuya atmósfera esté cargada con un nivel de energía muy baja. Evita a las personas ruidosas y agresivas, su compañía no es saludable, pero recuerda, evitarlas no equivale a rechazarlas. Mi intención es atraer personas ideales a mi vida. La sugerencia número 7, practicar el silencio. Aprende a estar en silencio y a solas. Una forma de ahorrar energía y elevar tu frecuencia vibratoria es a través de la práctica diaria del silencio y el contacto con la naturaleza, además de la meditación y del hábito de no juzgar. Como referíamos en la primera sugerencia del lavado del cerebro, para tener la experiencia del silencio significa renunciar periódicamente a la actividad de hablar. También significa renunciar a las actividades como ver televisión, escuchar radio o simplemente leer. Como afirma mi maestro Deepak Chopra, si nunca nos damos la oportunidad de experimentar el silencio, esto crea turbulencia en nuestro diálogo interno. Por lo menos, comprométete a hacer silencio de 1 a 2 horas diarias. Sugerencia número 8, alimentación consciente comiendo. La práctica de una buena alimentación consciente comiendo es muy saludable. ¿Y qué implica esta práctica alimentaria consciente? No es más que aprender a disfrutar la comida con todos los sentidos y sin hacer juicios y escuchando en todo momento al cuerpo. Algunos expertos en este sentido proponen algunas sugerencias a tomar en cuenta, como comer con gratitud, involucrar todos los sentidos, moderar las porciones, es decir, que estas deben ser en su justa medida, evitando el exceso. Masticar bien, comer despacio y sin distracciones. Y debemos realizar buenas elecciones alimentarias. Sugerencia 9, sé amable. El famoso profesor y escritor Aldous Huxley
autor de la obra Breathing World, un estudioso de la sabiduría oriental y todas las grandes tradiciones espirituales. A la hora de su muerte, el ancianito ya a sus 82 años, su mejor amigo y discípulo, Huston Mitch, en una ocasión se le acercó y le preguntó: Huxley, ¿tú podrías resumir toda la sabiduría que has adquirido? Todo lo que has investigado y enseñado sobre la sabiduría y la espiritualidad. Y Huxley, con una sonrisa en los labios, a la edad de 82 años, al borde de la muerte en su camita, le contestó: creo que puedo resumírtelo en 6 palabras. Intenta ser un poco más amable. ¿Deseas incrementar tu nivel de serotonina? Sé amable con los demás. Por último, sugerencia número 10, medita. ¿Qué es la meditación? Al igual que otros líderes espirituales, en mi libro La Otra Dirección la defino como la herramienta probada científicamente para entrenar tu mente, moldearla y purificarla. Personas de todos los ámbitos la practican. Veamos qué opinan las estrellas más famosas del cine, del arte y otros ámbitos acerca de la meditación y sus beneficios. Algunos íconos de Hollywood y la música han descubierto la llave para vivir en armonía. Se llama meditación trascendental. El actor y hoy exitoso director de cine Clint Eastwood también ha confesado su secreto mejor guardado. Yo apoyo bastante la meditación trascendental. La he estado usando por casi 40 años y creo que es una gran herramienta para que cualquiera lo utilice para contrarrestar el estrés. Como hemos podido apreciar, amigos, la meditación es el arte de vivir. Para cerrar este programa voy a compartirte una anécdota. Mi niña adolescente Ashley Ramil estudia actuación en una excelente academia en Estados Unidos. Es lo que le gusta. Realizamos un sondeo para escoger la academia que entendíamos era la más adecuada. La escogimos, audicionó y se matriculó. El primer día de clases era sábado a las 2 de la tarde. Una hora antes de partir hacia la academia, marcó su teléfono y luego de la bendición le preguntó: mi Prince, ¿feliz por tu primer día a tus clases de actuación? Y con una sonrisa de felicidad me dice: sí, papi, pero un poco nerviosa. Con un moa de motivación le dije: sí, es normal, mi Prince. Todos cuando vamos a primera vez a una actividad, al aula, experimentamos esa sensación. También tus demás amiguitas que compartirán clases contigo experimentan la misma sensación. Le repliqué: ¿qué tú eres?, le pregunté, y me dijo: una líder, papi. Nos despedimos. Ya por la noche, cuando estaba en la casa, a eso de las 7, marcó su teléfono. Luego de la bendición le pregunto: ¿qué tal tus primeras clases de actuación, mi Prince? Y llena de felicidad y entusiasmo me dice: súper, papi. No sentí ningún temor allá. Genial, exclamé. ¿Y qué le enseñaron el primer día?, le pregunté. Lo primero que nos enseñaron fue a meditar, papi. ¡Wow, mi Prince! Genial. Pues esa es una academia de relevancia y que está alineada con el conocimiento de impacto para formar profesionales globales de alto impacto en la actuación. Eso me platicó mi Prince de su academia de actuación. Pero para ella, la práctica de la meditación en su academia desde el primer día no fue sorpresa. Ella medita desde los 3 añitos. Tiene 13 años, ¿sabes? Y tiene un montón de premios. Mi hija es mi inspiración, es mi mayor experiencia. Una de mis citas favoritas es cuando me siento en silencio y medito. Enseño meditación trascendental en línea. La meditación es algo que puedes integrarla a tu vida como una filosofía de vida. Puedes practicarla mientras vas al supermercado, mientras lavas, mientras friegas los platos, mientras vas al trabajo, mientras barres la casa. En mi libro La Otra Dirección te hablo ampliamente sobre la meditación y sus grandes beneficios para una vida saludable y próspera. La meditación, amigos, no tiene que ver con ninguna práctica religiosa. No tiene por qué serlo. Es una técnica milenaria. La meditación es la única vía para conectar con tu yo interior, con ese ser superior que denominamos Dios, la fuente a la cual debemos nuestra existencia. El control está en ti. Recuerda que eres un ser muy especial. No estás aquí para recordar la historia, sino para crear tu propia historia. No naciste para adaptarte al statu quo, fundamentado en reglas y carente de valores y principios universales. Naciste para crear y hacer de ti la mejor versión de ti mismo. Tengo la firme convicción de que si pones en práctica con determinación, disciplina y sinceridad
estas sugerencias, lograrás elevar tu nivel de energía y potenciar tu mente para usar todo el poder que hay dentro de ti. La energía va donde la atención se dirige. Bien amigos, para pasar de ese cambio de conciencia inferior a un estado de nivel de conciencia superior, precisas cambiar tu forma y manera de pensar. En otras palabras, un cambio de conciencia. Cuando cambias la forma y el modo de ver las cosas que tú miras cambiarán para ti. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal El Jardín de tu Mente, el canal para tu transformación espiritual. Y recibes gratis consejos, videos, películas, documentales y audiolibros de alto impacto para elevar tu conciencia y manifestar abundancia. Suscríbete ahora, dale a la campanita y sé el primero en recibir y ver nuestros contenidos de alto impacto. Comparte y comenta y dinos qué tema te gustaría que tratemos en un próximo video para mejorar tu vida. Soy Orlando Miguel. Muchas gracias por haber sintonizado con este programa. Que Dios, el responsable de tu existencia, te bendiga por siempre.